15 vamos a estar dando lectura desde el versículo 13 al versículo 16. Cuando usted lo tenga puede alabar y glorificar el nombre poderoso de nuestro Dios. Amén. Génesis capítulo 15, versículo 13 al versículo 16. Dios bendiga la vida de cada uno de los que están presentes. Amén. Si hay alguien que vino por primera vez, también que Dios le bendiga y es bienvenido a este lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos, amados? Bien, leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en tu vejez y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cerramos nuestros ojos. Amado Padre, que moras en gloria, Señor amado, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia y te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo que nos das, Señor, después de haberte alabado, después de haberte glorificado, Señor, juntos en este lugar. Amado Dios, nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora que sea usted hablando, Señor, a nuestro corazón, que sea usted hablando a nuestro espíritu, amado Dios, en el nombre de Jesús, redarguyendo, Señor, y convenciendo de pecado, poderoso Espíritu Santo. Muévete en cada vida, Señor, en cada corazón, amado Dios, en el nombre de Jesús. Cancelamos toda obra del enemigo, todo aquello que se levante en contra, Señor, toda oposición, en el nombre de Jesús la reprendemos y la echamos fuera de este lugar. Declaramos, Señor, bendición de lo alto sobre nuestras vidas, Padre. Y tuya sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Toma, Señor, el control en esta hora. Sea usted hablando, Señor. Sea usted ministrando nuestras vidas a través de su palabra, amado Dios. El grande eres tú en esta hermosa noche, Padre Santo. Te damos gracias. Amén. Puede ocupar su lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y le voy a invitar a que usted no cierre su boca. Amén. Usted alabe al Señor en todo tiempo, en todo momento, y vamos a prestar atención. Amén. Santo es Cristo. Y vamos a hablar en esta preciosa noche, amados hermanos, bajo el tema la paciencia de Dios con el hombre. Amén. ¿Cómo se llama? La paciencia de Dios con el hombre. Amén. La paciencia de Dios con el hombre. Y vamos a ver qué es paciencia. Amén. Para poder entender qué es paciencia, la paciencia, amados hermanos, es la capacidad de soportar las demoras. Amén. Es la capacidad de soportar los problemas. Es la capacidad, amén, de soportar las oposiciones y los sufrimientos sin que nos enojemos. Amén. Sin que nos frustremos y sin que caigamos en la ansiedad. Eso es paciencia. Amén. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de que estamos esperando algo y aquello que esperamos se tarda, ¿verdad? Como que ya tarda mucho. Cuando nosotros sabemos que tenemos paciencia es cuando soportamos que aunque aquello esté tardando, ¿verdad? Sabemos soportar aquello. Amén. Cuando hay problemas en nuestra vida y nosotros tenemos la capacidad de mantenernos pacientes, amén, sin enojarnos, sin desesperarnos, cuando hay situaciones, ¿verdad? Cuando hay oposición, incluso cuando hay sufrimientos en nuestra vida. Paciencia, amén, es tener esa capacidad de soportar. Recuerde, sin que usted se enoje, sin que usted y yo, aleluya, nos frustremos, porque muchas veces las cosas que acontecen en nuestra vida causan eso, ¿verdad? Yo sé que una de las cosas que carecemos la mayoría, y por no decir todos, ¿verdad?, es precisamente que no tenemos paciencia. Somos desesperados, rápido nos frustramos, rápido nos desesperamos ante cualquier cosa que pudiera estar pasando en nuestras vidas.
vidas. Yo no sé cuántos son pacientes aquí. Yo creo que ninguno. Aunque por más que luchemos, ¿verdad? Muchas veces rápido nos desesperamos y caemos en el enojo. Rápido nos desesperamos y caemos en la frustración y andamos todos abrumados, andamos todos desesperados, ansiosos, porque no hemos desarrollado esta virtud. Amén. La paciencia es una virtud, bendito sea el nombre del Señor. Y sin embargo, vamos a hablar de la paciencia de nuestro Dios. Si hay algo que podemos decir, amados hermanos, es que tenemos un Dios que es rico en paciencia. Alabado sea su nombre. Es un Dios que es rico en paciencia, y una de las cualidades de Dios que más se muestran en nuestras vidas, aleluya, sin que a veces nosotros tengamos la capacidad de reconocer, es su paciencia hacia nosotros. Nuestro Dios es un Dios que es paciente para con cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado la paciencia de Dios en sus vidas. En lo personal, a veces he dicho, Señor, creo que abusamos de tu paciencia. ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido contigo? ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido conmigo? El Salmo capítulo 103, versículo 8, aleluya, dice que el Señor es compasivo, amén, lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro Dios no es un Dios que se desespera, amados hermanos. Nuestro Dios no es un Dios, aleluya, que se frustre como nosotros los seres humanos. Nuestro Dios no es un Dios, aleluya, que esté ansioso, no. Nuestro Dios es tan rico en paciencia que Él no se desespera, a pesar de ver que nosotros muchas veces, ¿verdad?, somos bien morosos. No somos tardos para obedecer, aunque nosotros muchas veces, ¿verdad?, andemos ahí todos cabizbajos. Dios tiene paciencia contigo y conmigo. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería de ti y de mí si la paciencia de Dios fuera como la nuestra? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Amén. Si usted, analícese, usted no es paciente, yo no lo soy, pero tenemos como cristianos que desarrollar esa capacidad. Amén. Porque somos hijos de Dios. ¿Y cuánto nos queremos parecer a nuestro Padre? Ahora, si queremos ser como nuestro Padre, tenemos que luchar y aprender de Él sobre la paciencia. ¿Qué sería entonces de ti y de mí si nuestro Dios de inmediatamente, ¿verdad?, perdiera la paciencia cuando nosotros le fallamos? ¿Qué sería de ti y de mí si nuestro Dios rápidamente perdiera la paciencia cuando nosotros desobedecemos? ¿Qué sería de ti y de mí si la paciencia de nuestro Dios rápido, ¿verdad?, se acabara cuando nosotros nos apartamos y andamos en los malos caminos? ¿Qué sería de ti y de mí, amado hermano, amada hermana, en esta preciosa noche? Por eso el salmista dice que nuestro Dios es grande en misericordia. Su paciencia lo lleva a tener misericordia de nosotros. Él tiene misericordia de ti y de mí, por eso es paciente. Amén. Y dice que es lento para la ira, o sea que Él no se desespera. Él es lento para irarse. ¿Cuántas veces las cosas que hacemos son dignas, amén, de que recibamos el castigo? Sin embargo, Él es lento para irarse. Él está ahí paciente, aleluya. Él está ahí esperando. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo que eso es algo que nosotros no hemos sido capaces de reconocer de nuestro Dios. Una de las cosas que nuestro Dios tiene es que Él no cambia. Fíjese cuántas veces te has portado mal tú y me he portado mal yo, y Él sigue siendo fiel. Él no cambia, Él sigue siendo Dios. Amén, Él sigue siendo fiel. Él no tiene sombra de variación, alabado sea su nombre. Amén, porque Él es fiel. Esa es una de las cualidades de ese Dios que tú y yo tenemos. Amén. Sin embargo, vamos a ver, aleluya, la paciencia de Dios con el hombre. La paciencia de Dios contigo y conmigo, alabado sea Cristo. En Génesis, donde leímos, ¿verdad?, encontramos cuando el Señor se le apareció a Abraham. Ahí vemos una de las primeras, ¿verdad?, o vamos a decir, donde Dios comenzó a mostrar su paciencia con
humanidad. En los principios, en la antigüedad, Dios siempre ha sido un Dios paciente. Dios ha hablado en todo tiempo al ser humano. Dios siempre ha tenido paciencia con el hombre, déjeme decirle. Dios siempre ha sido un Dios paciente. Mucha gente se pregunta y dirá: ¿hasta cuándo acabará esta maldad? ¿Por qué Dios no destruye de una vez a los malos? Porque Él es paciente. Amén. Y aquí encontramos que cuando Dios le habla a Abraham, ¿verdad? Uno de los hombres con el cual él hizo un compromiso, hizo un pacto con él, lo llamó, lo escogió para que de él naciera un pueblo especial para él, un pueblo para él, escogido para él solamente. Y Dios le hace una promesa a este hombre y le dice: mira, Abraham, yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti. Y mira, Abraham, yo voy a bendecir a todo aquel que te bendiga, y voy a bendecir también a todo aquel que te maldiga. Ese es el Dios tuyo y el Dios mío. Amén. Ese es el Dios tan grande y maravilloso al que tú y yo tenemos. Usted y yo debemos saber a quién debemos ser nuestra vida. No debemos vacilar con eso. Entonces Abraham le cree a Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham es el padre de la fe. Y Dios le dijo: mira, yo toda esta tierra la daré a ti y a tu descendencia para siempre, Abraham. Sin embargo, ¿verdad? Cuando Dios le hace la promesa de una descendencia, recuerde que Abraham no tenía hijos. Abraham era su esposa era estéril, según la ciencia médica era imposible que todos pudieran ser padres. Pero hay algo que tú y yo no debemos olvidar: es que lo que para el hombre es imposible, para Dios todas las cosas, escuche bien, todas las cosas le son posibles. No hay nada imposible para ese Dios maravilloso al que tú y yo tenemos. Ese es mi Dios, ese es mi Padre, Él es el que me llamó, aleluya, y no hay nada imposible para Él. Amén. Nada, amado hermano, amada hermana. Quizás para nosotros muchas veces es imposible algo, pero si tú y yo le tenemos fe, confiamos en Él cumple. Entonces Dios le hace la promesa a Abraham, como todo, ¿verdad? Como nos pasa a nosotros. Abraham era un hombre de carne y hueso como tú y como yo, no era nada diferente a nosotros. Sin embargo, su fe le fue contada por justicia, porque él decide creer. Él tuvo un momento y dijo: pero Señor, ¿de dónde? Si yo, mira, no tengo hijos, ya soy viejo, mi esposa también. Amén. Sin embargo, Dios le hace la promesa de un hijo. Amén. Aquí en ese pasaje, en el versículo 13, Dios le dice algo. Entonces Jehová dijo a Abraham: mira, ten por cierto, porque Dios lo llamó, ¿verdad? En lo que le hizo esa promesa, Abraham se duerme ahí, ¿verdad? En medio de aquel holocausto que él tenía que ofrecerle a Dios. Se duerme Abraham, y entonces Jehová le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Tu descendencia es tu generación. De ti va a nacer un hijo. Usted sabe que ese hijo fue Isaac. Y de tu descendencia, mira, yo haré una nación grande de ti. Recuerda eso. Pero esa descendencia, tu descendencia, va a pasar un proceso. Bendito sea el Señor. Mira, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y usted conoce la historia de Israel. Y serán esclavas allí y serán oprimidas, dice, 400 años. Dios le estaba revelando a Abraham el futuro de su descendencia. Algo que iba a acontecer. Pero lo que a mí me llama la atención: ¿cuánto tiempo iba a pasar? 400 años. Y si usted lee la Biblia, encuentra que cuando, ¿verdad? Recuerden que primero fue que los hijos de Jacob vendieron a José. Ahí empezó todo. Vendieron a José y eso los llevó a entrar a ellos a Egipto, porque cuando vino aquella hambruna, José, por el propósito de Dios, llega, ¿verdad?, a la gobernatura allá en Egipto. Entonces este hombre trae a toda su familia. En el tiempo que vivió José, amén, y estuvo aquel faraón que conoció a los israelitas, tuvieron paz, tuvieron comida, pero después que estos murieron, surgió
conocían quién era el Dios de Israel. Ese hombre ignoraba. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que estos comenzaron a ser oprimidos. Comenzaron a ser, mira, fueron esclavos, fueron maltratados. Dice la Biblia de tal manera, el pueblo de Israel fue tan maltratado que su espíritu de ellos se amargó. Imagínense usted soportar 400 años de esclavitud y ellos, sin embargo, sabían que había una promesa para ellos. Pero ¿cuándo, Señor? Mientras más se aproximaba el tiempo del cumplimiento, más eran oprimidos. El texto que repetimos, ¿se acuerdan? Pero cuanto más se multiplicaba. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más los oprimían, aleluya, el pueblo crecía. El pueblo crecía de tal manera, dice, ¿verdad?, que Faraón, que los egipcios le tenían miedo al pueblo de Israel, porque ese pueblo tiene un Dios poderoso. El Dios que tú y yo tenemos es un Dios poderoso. Alabado sea su nombre. ¿Quién vive? Alabado sea Dios. La gente allá afuera le tiene que tener miedo al Dios nuestro. Aleluya, porque no somos cualquier cosa, somos su especial tesoro, somos el pueblo que Dios escogió. Los egipcios le tenían miedo, por eso más los oprimían, por eso más carga les ponían y tuvieron que soportar 400 años. La pregunta, ¿por qué Dios le hizo esa promesa a Abraham? ¿Por qué no le cumplió en ese momento, verdad? ¿Por qué Dios le dijo, mira, Abraham, vete y toma posesión de la tierra de una vez? Mira, gana el terreno. Cuando nazca tu hijo ya él va a ser dueño ahí. Yo creo que aquí Dios quería enseñarle paciencia al pueblo. Amén. ¿Sabe? Yo decía, ¿por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que esperar 400 años siendo oprimidos? ¿Por qué tuvieron que pasar 400 años ahí? De tal manera que el pueblo clamaba y decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo cumplirá tu promesa? Y dice la Biblia que Dios se acordó. Vino a su memoria. Yo creo que escuchó el gemido de aquel pueblo y se acordó de aquella promesa que le hizo Abraham. Si hay algo que nuestro Dios tiene, es que Él no se olvida de lo que Él te prometió. Quizá usted se desespera porque Dios le dijo algo. Yo no sé qué cosa le ha dicho Dios a usted, pero créame que si Dios lo dijo, se va a cumplir. ¿Cuándo piensa? Pero se va a cumplir. Se va a cumplir, alabado sea Dios, porque Él es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse. Él no es como nosotros. Él no es así. Él cumple su promesa. Sin embargo, mientras que Abraham cayó en ese profundo sueño, Dios le revela el futuro. Amén. De su descendencia, de su generación. 400 años. El versículo 16 dice, ¿verdad? Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo, ¿qué cosa? La maldad del amorreo hasta aquí. Aquí podemos ver, alabado sea el nombre del Señor, que Abraham ve la cuarta generación en visión. Estas 4 generaciones estuvieron representadas por Leví, estuvieron representadas por Jojar, por Amram y por Moisés. Amén. Dios le hace la promesa a Abraham. Recuerden, Leví, Jojar, Amram y Moisés. 4 generaciones. Hasta que llegó Moisés. Y nace Moisés, todo tartamudo, ¿verdad? Que con trabajo hablaba. Que con trabajo, yo creo que era penoso, como a veces me pasa a mí. A veces me da pena hablar. ¿Quién vive? Pero cuando Dios toma el control de nuestra vida, hablamos hasta por los codos. A su nombre. Entonces Dios lo llama a este hombre y le dice, mira, tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo. Y usted sabe la historia de Moisés. Yo sí, tú, Moisés, a ti te estoy diciendo. Y era la cuarta generación. Ya habían pasado 400 años. Santo es Jesús. Dios le hace la promesa a Abraham allá en Génesis 13:15, donde Dios
le hizo esa promesa. Y le dijo, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. No solamente va a ser por un momento, es para siempre. Y usted ve al pueblo judío hasta hoy. La nación de Israel está hasta hoy. Amén. Porque Dios es fiel. Pero esa promesa que Dios le hizo a Abraham ya no la vio. Amén. Y tuvieron que pasar, ¿cuánto dijimos? 400 años. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué no lo hiciste en la primera generación? ¿Por qué no lo hizo en la segunda generación? ¿Por qué no lo hizo en la tercera? ¿Por qué tuvo que ser hasta la cuarta generación? Vamos a ver qué era lo que acontecía en la tierra de Canaán. ¿Qué era Canaán? La tierra prometida. En Canaán habitaban el amorreo. Y el amorreo era un pueblo de origen semita, constituida por tribus nómadas muy bélicas que ocuparon Siria, aleluya, Canaán y las regiones del río Éufrates. Estos eran los amorreos. Los amorreos representan a todos los habitantes de Canaán. Eran todos los que habitaban la tierra de Canaán. Todos eran amorreos. Y los amorreos, aleluya, ahí se practicaba todo tipo de adoraciones. Ahí había unas prácticas terribles. Todo tipo de pecado se cometía ahí en Canaán por los amorreos. Era gente que no conocía a Dios. Era gente, podemos decir, malvada, que vivían en pecado. Si usted y yo hoy vemos cómo está la maldad multiplicada, y nos da como que, Dios mío santo, cuánta maldad, cuántas cosas pasan, nos asustan. Imagínense usted en Canaán cómo era. Acontecían cosas terribles que eran dignas de castigo, que eran dignas, alabado sea Dios, que el juicio de Dios descendiera sobre esa nación. A su nombre. ¿Sabe qué pasa, hermano? Aquí podemos ver que sin Dios, amén, cuando el ser humano carece de un patrón espiritual y moral, amén, donde Dios no está en sus vidas, ¿sabe qué pasa? No hay límite para la maldad. Usted ve a la persona perdida allá en el mundo. Usted, no sé si usted se ha encontrado con gente que no quiere saber nada de Dios. Con gente, mire, que yo escucho decir, vamos a fumar, vamos a tomar, vamos a vivir la vida total. Mañana quién sabe si amanezca. Esa gente no tiene a Dios en su mente y menos en su corazón. Esa gente no piensa, aleluya. Él tiene, mire cómo es la vida del hombre sin Dios. No hay límites para hacer lo malo. No le importa hacer y deshacer. ¿Por qué? Porque no tiene un patrón espiritual, aleluya, y moral. No tiene eso. Canaán vivía dándole la espalda a Dios. Recuerde que el pecado es darle la espalda a Dios, es vivir sin ley alguna. Vivo como quiero, hago lo que quiero, como yo quiero, y nadie me tiene que decir nada. Así vivía Canaán. Y qué triste que si nosotros, como pueblo de Dios, pensamos así. Muchas veces el pueblo del Señor, el pueblo que Dios redimió, muchas veces decimos, a mí el pastor no tiene por qué decirme cómo voy a vivir yo. A mí el pastor no tiene por qué decirme cómo yo me voy a vestir. Hoy en la mañana aprendíamos eso, que la Biblia es útil para enseñarnos cómo vamos a vestir, cómo vamos a caminar, cómo vamos a hablar, cómo nos debemos de regir en esta vida. Somos el pueblo de Dios. No sea que estemos viviendo como Canaán. Cuando Dios introdujo al pueblo, le dijo, guárdate de hacer como hacían en Egipto. Guárdate de hacer las prácticas que hacen en Canaán. Eso le dijo el Señor al pueblo. Cuando entró, le hizo una advertencia. Entonces vemos que Canaán, ¿verdad?, vivían en una perversión sin límites. Sin embargo, ¿por qué Dios no lo destruyó? ¿Por qué tuvieron que pasar 400 años? Cuando usted ve a alguien que hace lo malo, lo primero, y fíjese qué triste cuando a veces nosotros lo hacemos con nuestro hermano en la fe. Cuando falla un hermano, y no queremos que le caiga juicio al hermano. ¿Quién sabe qué espíritu tiene si tú piensas así? ¿Sabe cuál es el espíritu
que tú tienes porque el Espíritu Santo no es así. El Dios que tú y yo servimos no es así. Él es grande en misericordia. Pero luego veo un hermanito que falló y ya luego lo estamos buscando. Luego hasta queremos que se largue de la iglesia de una vez. Un vil pecador que se lo lleva el diablo. No, mi hermano, Cristo pagó por él en la cruz del Calvario. Amén. ¿Por qué Dios no destruyó al amorreo? ¿Por qué no lo destruyó en ese momento? ¿Por qué esperó que el pueblo fuera oprimido 400 años? La respuesta está ahí mismo en el verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá, le dijo, van a regresar aquí. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Eso era paciencia de Dios sobre el amorreo. Todavía no me ha llegado al colmo, dice, su maldad. Es como quizás muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite tantas cosas. ¿Por qué Dios permite que maten a los inocentes? ¿Por qué Dios permite el aborto, verdad? ¿Por qué Dios permite que muera gente inocente? ¿Por qué Dios permite que haya hambre? ¿Por qué Dios permite la guerra? Mucha gente se pregunta eso. Pero yo pienso así, que se lo pregunte el de allá afuera porque no conoce a Dios. Pero que nosotros no estemos preguntando eso, no hemos conocido entonces quién es Dios. No hace Dios como nosotros. Dice que el Señor le dice a Abraham, ¿verdad? Aún no ha llegado al colmo de su maldad. Todavía yo le tengo paciencia, en otras palabras. Yo tengo paciencia del amorreo. Yo tengo paciencia, escuche, Dios tiene paciencia de aquel que está en la calle. Dios tiene paciencia de aquel que está perdido. Y Dios te tiene paciencia a ti que todavía no enderezas tus pasos. Dios te tiene paciencia a ti que todavía no te conviertes. Porque a veces podemos estar aquí pero no haber sido convertidos todavía. Eso es paciencia. Por eso Dios todavía, ¿verdad?, no destruía al amorreo. ¿Se da cuenta? Que a pesar de la vida licenciosa, de no tomar en cuenta a Dios en nada, en la opinión de Dios, Él decía, todavía no ha llegado en medida su iniquidad. Amén. Mientras Israel sufría 400 años de esclavitud, Dios decía, todavía. Israel clamaba, Señor, ¿hasta cuándo? Y los latigaba y los amorreos viviendo como reyes, allá haciendo y deshaciendo. Y una parte, hace unos días yo dialogaba con un familiar mío, porque a veces nos desesperamos. Ella está comenzando en los caminos del Señor y me decía, porque yo a veces digo, Señor, ¿por qué esa gente que hace lo malo le va bien? ¿Se ha preguntado eso usted? Porque esa gente que vive mal, mira, tiene carro, tiene casa, tiene dinero y le va bien. Y yo que te sigo, que todos los días estoy aquí, Señor, y me esfuerzo. Por más que te busco, mira, Señor, paso necesidad, tengo problemas, se levantan situaciones contra mí. Pero el Señor le dijo, el salmista dice, escribió, dice, no te impacientes a causa de los malos, que prosperan, que hacen mal y le va bien. ¿Sabes qué dice? Porque un poco más no lo verás. No te impacientes tú. No, mira, no tengas envidia de aquello, porque un poquito más y tú no lo vas a ver. No pienses que para siempre van a estar así. Israel era oprimido y los amorreos disfrutaban de la tierra de Canaán. Pero era porque Dios estaba mirando, escuche bien, estaba mirando a esa gente y le tenía misericordia. Él tenía compasión. Él tenía misericordia del amorreo. Él tenía misericordia. Ahí vemos la misericordia, ¿verdad? La paciencia de Dios con el hombre. Amén. Y a su nombre. Vamos a ver cuál es el propósito de la paciencia de Dios. Según 2 de Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa, ¿verdad? Según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito de la paciencia de Dios entonces? La salvación del hombre. Él tiene paciencia con el hombre. Y el propósito de su paciencia es salvar al ser humano. Es decir, Dios no actúa, ¿verdad?, en base a lo que el hombre está haciendo y en el momento él actúa, no, sino que Dios es un Dios que da oportunidad. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos, ¿verdad?, vivido o hecho algo sin que Dios no nos haya sido pacientes. Yo creo que todos hemos experimentado esa misericordia, ese amor, amén, esa espera. A veces hacemos lo malo, porque usted no me va a negar que ha hecho lo malo. Todos en algún momento hemos hecho lo malo delante de Dios, porque no hay justo ni uno, pero eso no lo da de justificación total. Ese es como muchas veces nos damos licencia total y no hay justo ni uno y seguimos haciendo lo malo. Eso ya no va. Amén, eso ya es costumbre, eso es mala costumbre que tenemos. Y a su nombre. Entonces, el propósito del Señor entonces es salvar. Vamos a ver unos ejemplos de la paciencia de Dios. Vayamos allá a Génesis capítulo 6. Gloria a Dios, aleluya. Dios es paciente y nos espera, ¿verdad?, para que nosotros podamos venir al arrepentimiento. ¿En qué nos espera? Ahí vemos en el capítulo 6 de Génesis la historia de los antediluvianos. Dice que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Él miró que la maldad del hombre que él había creado desde Adán hasta Noé, la maldad era muchísima, hermanos, en extremo. Dice que el pensamiento del corazón del hombre era solamente de continuo en mal. No a vivir hasta los más jóvenes, hasta los más pequeños, solamente en su corazón, en su pensamiento estaba el hacer lo malo. Sin embargo, vemos que Dios, al observar eso, dice que halló solamente a Noé como un hombre justo. Y en su misericordia Dios le habla a Noé y le revela lo que va a suceder. Y vemos, ¿verdad?, un ejemplo de paciencia allí. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Noé estas palabras. Y ya usted sabe el drama del viernes con los niños, muy bonito. Que Noé, ¿cuánto tiempo tardó predicando? 120 años. Dios le habló y le dijo: mira, Noé, he decidido raer a los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra. He tomado una decisión. Sin embargo, le dice: mira, ve y constrúyete una arca y tú vas a entrar con tu familia. Pero Noé no se quedó quieto. Noé, aparte de que estaba construyendo, estaba trabajando, a cualquiera que pasaba le decía: amigo, ¿verdad? La gente se burlaba y decía: ¿qué hace Noé? Pues mira, lo vimos el viernes. Dios me ha hablado y me ha dicho el Señor que viene destrucción en esta tierra porque viene un diluvio grande. Y la gente se reía y se burlaba de Noé, pero eso no le quitó a Noé la intención de seguir construyendo el arca. Él seguía construyendo el arca y mire, Noé tardó predicando 120 años. ¿Eso no es paciencia de Dios? Porque Dios pudo ayudar a Noé para que le pudo haber dado ya el arca de una vez hecho. Y métete ya, Noé, porque ya me cansó esta gente y los voy a destruir. No, trabaja, Noé. En lo que tú estás haciendo el arca, alguien se tiene que arrepentir. Habla, Noé. Habla de mi amor. Habla de mi misericordia. Habla de lo que voy a hacer, porque yo deseo que el hombre se salve. Pero la gente se burlaba, hasta los niños se burlaban, porque los niños veían que sus papás se reían y también los niños: ¡ah! Ese
animales pasaron 7 días, Dios teniendo paciencia. Tal vez alguno se arrepienta, tal vez alguno entre. Y vimos la misericordia, ¿verdad? La paciencia de Dios. Noé soportando quizás el calor así como tú y yo allá dentro del arca ahorita, ¿verdad? Y los hijos tal vez decían, papá, yo creo que Dios se equivocó. Yo creo que Dios no te habló. Yo no sé si la esposa le decía, ay Noé, ¿será que si Dios te habló? Porque somos tan impacientes. Y a su nombre. Sin embargo, Noé mantenía la fe. A mí Dios me habló y Dios va a cumplir. Hasta que la puerta se cerró. Ahí vemos un ejemplo de paciencia. Otro ejemplo de paciencia lo vemos en Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 al verso 2. Vamos ahí, por favor, vamos a darle lectura. Alabado sea el nombre de Cristo. Santo Dios. Si alguien lo encontró, que le dé lectura rápidamente. Aleluya. Jonás, capítulo 1, verso 1 al verso 2 dice así. Dice, bueno, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí vemos otro ejemplo de la paciencia de Dios. Porque Dios ya había decidido que Nínive fuera destruida. Sin embargo, antes de que Dios actuara, antes de que Dios destruyera Nínive, ¿verdad? Que llevara a cabo, ejecutara esa decisión que había tomado, levantó a un hombre de Dios, al profeta Jonás, y le dijo: levántate y pregona, ve y háblales, diles que Nínive en 40 días será destruida. ¿Por qué Dios no actuó inmediatamente y dio la maldad de Nínive y de una vez hizo descender fuego sobre ellos? Porque tenía paciencia. Porque su misericordia es grande. Y tuvo compasión. Y cuando Dios le habla, le dice: ve, Jonás, mira, ahí hay un pueblo que no me conoce. Hay niños, hay ancianos, hay mujeres que quizás si tú le hablas de mí, ellos vuelvan su corazón a mí y vengan en pos de mí. Dios es bueno. ¿Usted cree que Nínive merecía que Dios le hablara? No, porque eran malvados. Por eso Jonás no los quería ir a evangelizar, porque eran enemigos del pueblo de Dios. Y Jonás decía: no, que les voy a ir a predicar, por eso se fue huyendo. Jonás era un impaciente. Jonás no era misericordioso como lo era su Dios. Y lo pasa muchas veces. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, tuvo paciencia con Nínive. Y entonces, hasta que Jonás no se lo traga el peor, usted sabe la historia. Jonás, cuando llega a Nínive y pregona y anuncia lo que Dios iba a hacer, la Biblia dice que todo el pueblo, escuchen, todo, desde el rey hasta los niños de pecho y los animales, se humillaron delante de Dios. Ellos buscaron la misericordia de Dios y Dios dijo: no, ¿cómo voy a destruirlos? ¿Cómo los voy a destruir si ellos han vuelto su corazón a mí? Pudo haberlos destruido, ¿verdad? De inmediato, pero no lo hizo. ¿Por qué? Tuvo paciencia. El propósito de la paciencia de Dios entonces es salvar al ser humano. Vamos a ir viendo el último punto. Sin embargo, su paciencia tiene un límite. Ciertamente Él es paciente, ¿verdad? Es tardo, es lento para la ira y grande en misericordia. Pero su paciencia tiene un límite, amados hermanos. Ahí en Génesis capítulo 6, versículo 7, vemos, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Dice: y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Dios es paciente, pero llega un momento en que Él tiene que tomar una decisión. En vista de que el hombre no
el hombre es más, continúa en lo malo, continúa en lo malo, continúa en lo malo. Dios le da oportunidad y continúa en lo malo. Tiene un límite. Amén. Tiene un límite. Santo es el nombre de Jesús. En el capítulo 18 vemos otro ejemplo. De Génesis 18, gloria a Dios. Génesis 18, versículo 20 al versículo 23. Dice así: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Su paciencia tiene un límite. Dice la Biblia que la maldad de Sodoma y Gomorra ya había llegado hasta él. Yo creo que el justo Lot era el que clamaba, era el que decía: Señor, mira cuánta maldad. Llegó el tiempo, Sodoma y Gomorra, usted sabe todo lo que allá acontecía. Y dice que llegó el tiempo que su maldad llegó hasta el límite. Dios le había tenido paciencia a Sodoma y a Gomorra, como usted no se imagina. Porque las cosas que se cometían en ese lugar eran dignas de juicio. Eran para ser destruidas. Sin embargo, Dios, cuando ve que ya llegó al límite, ya llegó hasta el colmo, decide, aleluya, enviar a los ángeles de verdad. Pero primero pasaron a donde estaba Abraham. Abraham era el amigo de Dios. Y hay algo muy precioso. Dios nunca hace nada sin que antes se lo revele a sus hijos. Y Abraham era amigo de Dios. Y en Gomorra, en Sodoma y Gomorra, se encontraba alguien que era familia de Abraham. Y ese era Lot. Fíjese hasta dónde es la paciencia, el amor y la misericordia de Dios. Cuando tú y yo somos fieles a Dios, Dios guarda a tu familia. Dios tiene misericordia de los tuyos. Dice que cuando Dios le dice a Abraham lo que va a hacer, amados hermanos, entonces Abraham dice que todavía estaba delante de Dios. Y entonces Abraham empieza: Señor, tú destruirás al justo con el injusto. Lo vas a hacer, Señor. Mire cómo es Dios de bueno. Y dijo: no, yo no haría eso. Y le dice a Abraham: Señor, si ahí en Sodoma hubieran 50 justos, ¿la vas a destruir? Y la respuesta del Señor fue: no, si hubieran 50 justos, no la voy a destruir, por amor a esos 50 justos. Si hubieran 40 justos, ¿la vas a destruir? No. Si hubieran 40 justos, no los destruiré, por amor a esos 40. Y fue bajando. Si hubieran 30, Señor. Y ahí vemos la intercesión, lo que hace la intercesión bien. Dios tiene paciencia cuando también nosotros intercedemos. A veces decimos: ¿por qué será que el hermano, la iglesia incluso, ¿verdad? Todavía ahí siguen los hermanos a pesar de que se porta mal? Hay alguien clamando: Señor, ten misericordia del hermano, Señor, mira que se ha apartado, vuélvelo a ti. No permitas, Señor, que muera sin ti, que muera en el pecado. Y a su nombre. Y ahí estaba Abraham hasta que llegó a lo último: Señor, y si no hubieran 10, y si solamente hubieran 5, no, Abraham, si aún hubieran 5, mira, por amor a esos 5, yo no voy a destruir a Sodoma y a Gomorra a pesar de su maldad. Sin embargo, hermanos, no había un 5. No había
habían 5, amén. Y ya la paciencia de Dios había llegado a su límite. Ya la maldad había llegado a su colmo. Ya habían rebasado el límite, aleluya. Y entonces Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Por eso esa ciudad fue destruida. Mucha gente dirá: ay, pobrecitos los niños que estaban ahí. Ay, pobrecitos, sí. Pero ellos nunca se volvieron a Dios. Ellos colmaron la paciencia del Señor. Porque su paciencia tiene un límite. No pensemos nosotros: mira, Él es paciente. Pero si nosotros insistimos, amados hermanos, en seguir en lo malo, aún conociéndolo, va a llegar el momento en que Dios va a decir: hasta aquí. ¿Recuerda a Sansón? ¿Recuerda la vida de Sansón? Sansón era un hombre que dice que tenía el poder del Espíritu, ¿verdad? Pero Sansón jugó con eso. Yo tenía paciencia con Sansón, porque iba y hacía lo malo, y mire que aún así él venía y hacía cosas tremendas con esa fuerza, porque esa fuerza no era de él, era de Dios. Y él se confiaba, y él decía: me levantaré como las otras veces e iré contra los filisteos, ¿verdad? Y voy a hacer y deshacer. Pero llegó un momento que la paciencia de Dios se le agotó con Sansón. Y dice la Biblia que lo abandonó el Espíritu Santo. Y usted sabe la historia, que cuando Sansón vino a reaccionar, ya no tenía la fuerza, porque ya Dios se había apartado de él. Le había tenido paciencia. Nosotros somos personas que hemos sido lavadas con la sangre de Cristo. Ya no continuamos más viviendo de la manera que hemos estado viviendo, colmándole la paciencia a Dios, como dicen por ahí. Usted se ha preguntado cuánta paciencia Dios le ha tenido. ¿Cuánta paciencia? Pregúntese a usted mismo: ¿cuánta paciencia el Señor ha tenido contigo? ¿Cuántas veces tú has hecho lo malo y no te ha pasado nada? Y nos confiamos como Sansón: yo hice esto, pero mira, Dios me sigue usando. Todo sigue igual. Mentira del diablo. El diablo nunca te va a mostrar la otra cara de la moneda. Jamás. El Señor lo reprenda. ¿Cuánta paciencia Él ha tenido con nosotros? Y nos confiamos y seguimos viviendo de una manera que no le agrada. Seguimos viniendo a la iglesia, pero seguimos viviendo de la manera que no le agrada. No le colmemos la paciencia. Ha llegado un momento en que Dios va a decir: hasta aquí. Pero no va a ser. No podemos decir: Señor, es que nada, te di tiempo. Te di tiempo. Te tuve paciencia. Yo esperé que tú cambiaras. Yo esperé que tú fueras diferente. Yo esperé que tú caminaras conmigo. Pero no lo hiciste. No juguemos con la paciencia de Dios. ¿Sabe? Demos gloria a Dios por su paciencia. Denle un aplauso al Señor por esa paciencia. Dile: Señor, gracias por esa paciencia que has tenido conmigo. Gracias porque cuando mis actos han merecido castigo, tú has sido paciente conmigo. Ponte de pie esta noche. Ponte de pie esta noche. Yo no sé, yo no conozco tu vida, no sé cómo vives, pero algo te puedo decir: si tú todavía estás vivo, si tú todavía estás aquí, es por su paciencia. Si tú todavía, ¿verdad?, dirás: yo sigo viviendo mi vida como yo quiero, ¿sabes? Dios te espera con amor. No esperes, amigo, que su paciencia se agote. El tiempo se acaba. Lo que hoy estamos viendo, quizás estamos viviendo, ¿verdad?, un tiempo muy difícil. Pero la Biblia dice que el fin viene. Viene el fin. Sobre los 4 extremos de la tierra viene destrucción. Esto acabará. Esto acabará, amados hermanos.
Todo lo que hoy vemos que está aconteciendo, a veces pensamos, recuerden que Pedro dice, no es que el Señor, ¿verdad?, retarde esa promesa de su advenimiento. No es que el Señor esté tardando, no, sino que Él es paciente, porque Él desea que todos nosotros seamos salvos. Él desea salvar al pecador. Él desea que tu familia, hay muchos que todavía no han sido alcanzados. Por ello Dios tiene paciencia en venir todavía. Sin embargo, eso va a suceder y ya no habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad. Yo quiero invitarte en esta preciosa noche. Yo no sé cómo estás viviendo. Yo no sé cuál es tu estilo de vida, hermano. Yo no sé si tú quieres venir a este lugar. Yo no sé si tú quieres hacerlo. Pero si tú quieres hacerlo, pasa. Y dile, Señor, gracias. Porque tú has tenido paciencia